Siguiendo con la temática de los hidrocarburos en todo lo que tiene que ver con los alcanos, los alquenos y el alquino, que son denominados hidrocarburos alifáticos, existe una familia también muy importante que son los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos aromáticos tienen un compuesto muy especial, que es este que observan aquí, que es el denominado benceno. Todos los compuestos, cuando observemos que tiene esa parte del benceno, ya sabemos que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos aromáticos. Ahora, ese benceno puede estar sustituido, es decir, que alrededor de sus 6 puntas que tiene, puede estar un grupo de átomos en específico, o sea, un etil, un metil, un propil, el que sea que esté analizando. Entonces, cuando ese benceno está unido a un compuesto radical, recibe el nombre de un areno. Entonces, esos arenos pueden ser monosustituidos, disustituidos, trisustituidos, como ustedes quieran analizarlo. Vamos a analizar por ahora los dos primeros sustituyentes, cuando tenemos monosustituidos y cuando hay dos sustituciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el benceno, pero ese benceno solamente tiene una sustitución. Si se dan cuenta, es un solo átomo de carbono, es un metil. ¿Qué nombre recibiría? Metil está en la posición 1, pero como no hay variaciones, normalmente uno coloca la letra N porque no tiene nada que ver en la posición 1. Ese es el metilbenceno. ¿Por qué? Porque simplemente está un solo compuesto. Pueden ponerlo también 1-metilbenceno, es independiente porque solamente tiene un solo benceno, un solo metil alrededor. Tenemos aquí, y es muy importante que, ojo, esto no es un metil, y a veces tienden a confundir eso. Cuando uno coloca cadenas simplificadas, por ejemplo, C4H9, y ustedes van de largo y analizan que es una cadena como tal, no es un metil. Tiene 4 átomos de carbono, y el radical con 4 átomos de carbono es el butil. O sea que este sería butilbenceno. Pueden ponerle la N o ponerle el 1, porque indica la posición donde está. Este tiene 2, con 2 es un etil. Este sería prácticamente mi etilbenceno, o pueden llamarlo el N-etilbenceno. Siempre es sencillito, puede haber un propil, sería propilbenceno, un butilbenceno, un pentilbenceno. Siempre es un solo radical. Ahora, cuando existen dos sustituciones, existen dos maneras de nombrar, que es una similar a esta, siguiendo la regla de los alcanos, los alquenos, que es de orden alfabético, indicando la posición, como siempre. Entonces, por ejemplo, cuando observemos que la distancia entre los dos sustituyentes es así, 1, 2, también recibe un nombre y son los llamados orto. A veces ustedes verán la palabra orto en un compuesto orgánico y ustedes no sabrán orto qué significará. Es una forma de reducir la posición 1, 2. Cuando vean que la posición es 1, 3, o sea que llevan 1, 2, 3, tienen una posición de 1, 3, arriba, abajo, esos verán la palabra meta o la letra M, y ustedes dirán, ¿y esa M qué significará? ¿O esa O qué significará? Eso es lo que significa. La letra O la palabra orto, significa la posición 1, 2 de distancia como tal. La distancia del 1 al 3, de 1 a 3, sea cual sea, significa meta o esa M que ustedes a veces observan. Y cuando la distancia sea 1, 4, entre los bencenos, que son las únicas posibilidades, sería la palabra para, meta y orto, de acuerdo a las posiciones. Entonces vamos a analizar con unos pequeños ejemplos cuáles serían los nombres de esos posibles sustituyentes. Por ejemplo, para el primero tenemos 2 metiles que se encuentran en la posición 1, 2. Yo coloco, ok, ¿cómo voy a empezar a numerar? 1, 2, no importa, puedo ser 1, 2 así o puedo ser 1, 2 para acá, pero por geometría o que sea más bonito, siempre inicio por el primero. Entonces, yo puedo decir que este es el 1,2 dimetil, porque estoy trabajando con metil, 1,2 dimetil benceno. O para quitar ese 1,2, yo simplemente coloco orto dimetilbenceno. Es decir, yo reduzco el 1,2 o también coloco el O
dimetilbenceno. ¿Y esa O para qué será? Ah, ok, esa O quiere decir que está en la posición 1, 2. 1,2 dimetilbenceno. En esta parte de acá vemos que la posición es 1, 2, 3. O sea que ese sería prácticamente el 1,3 dimetilbenceno. Pero como tenemos una posición de 1,3, vemos que es de 1 a 3, también puede ser el metadimetilbenceno. Ahora, cuando vemos que la posición es de 1 a 4, arriba abajo, 1, 2, 3, 4, ustedes pueden nombrarlo por este lado, les va a derivar 1, 2, 3, 4, es simétrico. Eso sería prácticamente el 1,4 dimetilbenceno, o en la parte de letras sería el paradimetilbenceno. Ahora, profe, pero es que todos son iguales. Bien, cuando existen radicales diferentes, se deben seguir las mismas reglas para nomenclar alcanos, que es el orden alfabético. Por ejemplo, aquí yo tengo un metil y un etil. Entonces, el orden alfabético primero es el etil. O sea, que yo empezaría a enumerarlo aquí. 1 y 2, porque primero es el etil. Acá tengo un 3 y un 2. El 2 es el etil, el 3 es el propil. O sea, que primero empezaría a nombrarlo por el 1. 1, 2 y 3. ¿Cómo nombraría esos compuestos con las dos maneras? Yo puedo decir, como primero va la letra E, yo digo que es 1-etil. Después, en la posición 2, está 2-etil. Y ya termino con la palabra benceno. O puedo utilizar la forma como están 1, 2, orto. Yo digo que es el orto etil, aquí es metil, etilmetilbenceno. Y en este lado, si se dan cuenta, empecé como por abajo, pero igual no importa, la disposición es 1,3, veremos por qué. Primero viene el etil y después el propil, ese es el 1-etil, 3-propil, benceno. Entonces, para reducir la posición 1,3, yo utilizo esta parte. Meta, etil, propil, benceno. Y se nos puede presentar también el caso cuando existe un metilbutil, esas cosas. Y esos son solamente la parte introductoria para nomenclar los compuestos aromáticos cuando poseen un solo sustituyente o cuando poseen dos sustituyentes. Cuando hay tres sustituyentes es un poquito más complejo y lo analizaremos en el siguiente video.